Corsarios Offshore, una historia de cómo los ricos son cada vez más ricos. Este es un corsario, de los que surcaban el Caribe con 10 cañones por banda y viento en popa a toda vela en el siglo XVII, la edad de oro de los piratas. Los corsarios fueron una pieza clave de los poderes económicos de aquel entonces en su feroz empeño por dominar los mares y debilitar económicamente a sus contrincantes. Este es otro corsario, pero del siglo XXI, la nueva edad de oro de los piratas. La diferencia es que este viste traje y corbata, lleva maletín y su tripulación la forman abogados y banqueros especializados en esconder sus riquezas en cuentas extraterritoriales, lavar el dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos. Los corsarios offshore son consumados evasores y saben muy bien con quién tienen que hablar para ocultar sus fortunas o a dónde llevarlas para no pagar impuestos. Al contrario que las Islas del Tesoro, que no aparecían en ningún mapa, los paraísos fiscales están a la vista de todos, pero guardan el secreto de quién son los propietarios del dinero que esconden. Se calcula que en ellos se encuentra más o menos una cifra superior al 10% de la riqueza mundial. Es decir, en total esconden algo más de 7,6 billones de dólares, solo en fortunas personales. Una cantidad superior al Producto Interior Bruto del Reino Unido y Alemania juntos. ¿Y qué es un paraíso fiscal? La OCDE nos da varias pistas. Si en su territorio no se imponen impuestos o son simbólicos. Si hay falta de transparencia. Si se permite a los no residentes beneficiarse de sus rebajas impositivas aun cuando no estén desarrollando una actividad económica real en ese territorio. Si las leyes no permiten el intercambio de información con otros países para conocer a los contribuyentes que se benefician de sus bajos impuestos. En resumen, si es opaco como un paraíso fiscal, si tiene rebajas impositivas como un paraíso fiscal y si esconde los datos de los que llevan allí su dinero como un paraíso fiscal, entonces es un paraíso fiscal. Esta definición nos ayuda a colocar en el mapa paraísos fiscales mucho más cerca de lo que podríamos pensar. Solo en Europa tenemos Luxemburgo, Andorra, Suiza, Malta, Irlanda, Mónaco. De hecho, es en estos países europeos donde realmente se esconde el dinero de las fortunas y grandes multinacionales europeas, muy lejos de otros más exóticos y de película como las Bahamas, las Islas Caimán, las Seychelles o Panamá. Y a pesar de esto, la Unión Europea se niega a reconocer a ningún país europeo como un paraíso fiscal. De hecho, apenas señala a 15 países como paraísos fiscales, quedando lejos de los 44 que identifica Oxfam, o los 130 si se incluyen países con zonas grises en su legislación fiscal que propone el Sindicato de Inspectores de Hacienda Gesta. La lista negra de paraísos de la Unión Europea se recorta en la medida de los amigos ricos que quiera defender cada gobierno. ¿Os resulta familiar? Precisamente de Panamá ha llegado la última gran filtración de corsarios offshore. Los papeles de Panamá han sacado a la luz los nombres y marcas detrás de entramados diseñados para no tributar en el país en el que están desarrollando su actividad. Nike, Apple, Messi, Cristiano Ronaldo, Soria, Rato, Blesa, Vargas Llosa. Son solo algunos ejemplos de una larga lista de individuos y compañías que piensan que su beneficio está por encima de la ley y que no tienen que pagar impuestos como cualquier ciudadano. La Unión Europea pierde cada año 1 billón de euros en impuestos no recaudados por culpa de los corsarios offshore. A nivel europeo, España tiene el dudoso honor de ser la tercera economía más fraudulenta, equivalente al 17,2% de su Producto Interior Bruto, por detrás de Grecia con un 21,5% e Italia con un 19,8%. Traducido a euros, se calcula que las grandes fortunas y empresas españolas esconden unos 125.000 millones de euros en paraísos fiscales, el 12% de la riqueza nacional. Tirando por lo bajo.
si estos millones tributaran lo mínimo en impuestos que deberían, las arcas públicas ingresarían de 15 a 20.000 millones de euros. Para que quede claro, solo en España, la piratería offshore se ha hecho con un botín de 15 a 20.000 millones de euros, como mínimo, lo que podríamos hacer con todo este dinero. Una de las consecuencias de todo esto es que la desigualdad ha aumentado de forma exponencial en los últimos 10 años. Y hemos llegado al extremo de que el 1% de la población concentra tanta riqueza como el 99% restante. Mientras los multimillonarios y multinacionales no pagan impuestos, se imponen políticas económicas basadas en la austeridad y el recorte del gasto social. ¿Y cómo ocurre todo esto? Resulta que el pirata offshore no solo tiene grandes fortunas, también tiene grandes amigos. Por desgracia, muchas veces los mismos que legislan contra la evasión fiscal son los propios evasores o sus aliados. ¿Quiere decir esto que está todo perdido? No. Ahora más que nunca es fundamental un movimiento popular que persiga a los piratas offshore y a quien los ampara, exigiendo prohibir las puertas giratorias, prohibir a los representantes públicos tener cuentas en territorios offshore, que las multinacionales tributen en el país en el que desarrollan su actividad, terminar con las amnistías fiscales, acabar con las empresas offshore y pantalla, hacer una lista real de paraísos fiscales y establecer sanciones contra ellos, sancionar a los bancos y bufetes que faciliten eludir o evadir impuestos. Acabemos con el saqueo organizado de los piratas del siglo XXI. Acabemos con los corsarios offshore.